Agustín, Rocío, Santiago y toda la gente de por ahí, que son muchísimos. Buenos días a todos, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Yo les agradezco a ustedes. Bueno, felicitaciones. Usted sabe que nosotros somos neuquinos y que de alguna manera tenemos con Bariloche nuestra competencia, pero estamos orgullosos de que este merecido premio haya sido justamente para el Cerro Catedral. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es un aliciente, es importantísimo para nosotros. Hace un rato, con motivo de una conferencia de prensa que se hizo por Bariloche, tiene una actividad increíble, tiene un montón de cosas, están preparando el Woman Trail de carreras aquí el fin de semana. Me entrevistaron al respecto y dije, simplemente, Bariloche no sería lo mismo sin el público brasileño. Ujú. Eso es fundamental, sobre Claro. todo en el invierno, que después se pasó al verano también. Pero el viejo Brasiloche, que dejó una huella, fue los pioneros, aquello que se les ocurrió, esta fiesta de Brasiloche, que fue tan... Ya tiene que ver, es decir, con la historia y con la economía de Bariloche. Entonces, para nosotros, por eso es muy importante. Bien. A ver, el cerro, ¿cómo ha evolucionado de aquel primer Bariloche, digamos, a hoy? ¿Y cuáles son las apuestas también a futuro, no? Bueno, no hay punto de comparación. Ujú. Si bien cuando yo era chico no se empezaba a esquiar de tan chico, pero yo empecé a los 6, 7 años a esquiar y bueno, ya había empezado el primer desarrollo importante en materia de inversión y turístico fue cuando Lago del Sur colocó las aerosillas e hizo un plan estratégico, un plan comercial que tenía el hotel, Sí. los alquileres y los medios de elevación. Y luego lo trasladó a Capelco también, ¿no es cierto? Se hizo lo mismo. Fue la misma empresa que era Austral, Ujú. la Lagos del Sur bueno, en fin, lo desarrolló en los dos lugares y Bien. funcionó muy bien. El primero había sido el Parque Nacional. Hoy en día es otra montaña, es otra cosa, es otra vida, es completamente distinto. Ujú. Hay un avance que es notorio. La llegada de la nieve programada fue fundamental porque tengan en cuenta que esta elección este premio se hizo eligiendo del mes de julio al mes de agosto del año pasado, que era un momento que no teníamos nieve. O sea que Ujú. no hubo nada de nieve. Después de una temporada que hubo toda la nieve del mundo, nada más. Yo tengo un récord. Con los años que cuento, es importante. El último año fue el año con menos nieve que vi en mi vida en Bariloche, y el anterior fue el año con más nieve que vi en mi vida en Bariloche. El récord solamente de un año. Bueno, en ese periodo que no hubo nieve en Bariloche, se lo elegido como mejor centro de esquí, tuvo mucho que ver también el hecho de que tenga nieve programada y que se haya permitido salvar, entre comillas y sin entre comillas, porque es la realidad de la temporada, porque sin eso no hubiese sido posible porque los senderos empezaban a llegar y el producto que se había vendido era nieve, entonces fue muy oportuno y estamos esperanzados en que se siga matando en ese sentido porque va a ser importante de cara al futuro. Bien. Y el perfil de esquiadores también fue cambiando, ¿no? De lo regional e incluso como vos nos contabas recién antes, no eran los chicos de 5 o 6 años que ya estaban en las escuelitas, sino que era un deporte que más bien se arrancaba de más grande. El perfil turístico, tanto en términos etarios como en poder económico también, porque hoy es mucho más accesible también, me parece, el esquí que en otras épocas, ha ido cambiando, ¿no? Fluctúa, a veces más, a veces menos. Mire, otro análisis que podemos hacer, porque lo conozco de la cocina, Sí. aquel brasileño que empezó a esquiar en aquella época, hoy ya aprendió a esquiar y se trasladó también a otros lugares del mundo. Ese turista brasileño de alto poder adquisitivo se Sí. hizo esquiadores de sus hijos, y hoy recorren los grandes centros de esquí del mundo y se quedaron en esos grandes centros de esquí del mundo también. Ujú. Porque la falta de nieve es una cosa que es una constante que se viene repitiendo, pero a nivel global, a nivel mundial. Entonces Claro. acá la sufrieron en el pasado, con pocos medios de elevación, la sufrieron en el pasado, cuando había que estar mucho tiempo esperando para llegar a la ascensión y demás. Por eso hoy es un cerro completamente diferente, que ha cambiado muchísimo. Entonces hoy, este público casi diría se ha perdido. O sea, es un público que se está renovando, brasileño que no, y hay que volver a potenciar en Bariloche la llegada del famoso bautismo de esquí para que nueva gente Claro. comience a esquiar y para que eso se vaya propagando al mismo tiempo. O sea, recuperar aquel turista histórico. Aparte estamos hablando así en un abrir y cerrar de ojos de 40 años, mi amigo, Ujú. más rápidamente 40 años.
Bien. Y si voy para atrás más, entonces hay mucha gente que ya no está, y hay mucha gente que ya está grande, hay mucha gente que ya no está más. Hay una renovación muy importante, no es más aquello que era, pero dejó una muy importante. Bariloche contribuyó a convertir en esquiador al público brasileño en una medida importante que hoy se exporta como turista, que exporta Brasil como turista para todo el mundo, esquiador. Eric, buen día. Agustín Amado soy, espero que estés bien. Encantado. Eric, ¿esquí o snowboard? ¿Qué preferís? Y yo soy esquí. El snowboard tiene lugares donde tiene mucho crecimiento. El snowboard fue importantísimo para la industria del esquí, ¿saben? Le dio un golpe de juventud. No terminó siendo lo que parecía que iba a ser, pero le cambió la vida al esquí. Nos cambió la forma de vestirnos, nos cambió la forma de los esquíes, nos cambió el tamaño de los esquíes, nos cambió la onda, nos cambió todo. El esquí se vio obligado a nivel mundial a adornarse, a actualizarse, porque lo nuevo era el snowboard. Entonces, por eso se pasó a unas tablas más cortas, unas tablas con tablas más de los esquíes, con una curvatura diferente que permite que ya por inclinación doble más fácil y demás, hacer las cosas más fáciles. La ropa cambió, se cambió todo. Por momentos es una convivencia un poco difícil por cuanto no es lo mismo esquiar que por las trayectorias que se llevan, no más allá de eso. No es lo mismo esquiar que hacer snowboard, entonces a veces convivir con pistas muy atestadas de gente es bastante más difícil. Hay lugares donde directamente se los divide, pero acá se puede convivir porque la variedad de pistas es grande, es importante y eso también es bueno. ¿Y quién aprende más rápido, el del esquí o el del snowboard? Bueno, yo soy del palo, así que les puedo hablar con propiedad. Miren, se los cuento así. El snowboard es mucho más difícil, por eso se aprende mucho más rápido. ¿Cómo se lo explico? El snowboard o haces lo que tenés que hacer o no te podés parar. Entonces tenés que hacer caso. ¿Es así o es así? Como el esquí es mucho más fácil de lo que parece, vos lo haces todo mal y sin embargo va igual. Entonces demora, nunca termina de aprender del todo. Entiendo. Es mucho más largo el camino de aprender a esquiar porque es más perfeccionista, es más buscarme. El otro es, o lo haces o te caes. Y la última pregunta, Eric, y la última consulta de mi parte, por lo menos. ¿Bariloche es exportador de instructores de esquí o de snowboard o no? Pero sin lugar a ninguna duda. Bariloche es exportador. Bariloche es... Ahora ya la Argentina... porque ya no solo es exportador de instructores de esquí, hay centros de esquí en Europa que no podrían abrir si no van los argentinos a dar clases directamente, al punto que por ejemplo Andorra ha financiado los pasajes de instructores de esquí que el año pasado no pudieron trabajar bien porque la temporada no fue lo que tendría que haber sido para los instructores, para que puedan ir, viajar igual y después fueron devolviendo el precio del pasaje porque si no estarían comprometidos ellos en el servicio de asistencia de turistas en otros lugares. ¿No? Entonces, y el argentino se caracteriza por ser un buen prestador de servicio, por un trato amable, por un trato cordial, por la forma, por el enganche, por todo eso que nos caracteriza del mundo. Entonces, no solo es exportador de instructores, sino que yo he sido también instructor de instructores. La Asociación Argentina de Instructores de Esquí exporta profesores, que son los instructores de instructores, a otros lugares del mundo, como inclusive China y Japón, por empezar, o los traslada a Centro Europa, en Andorra, para que den cursos de formación de instructores, y hasta en Armenia hay un tratado que está tratando de implementar, ya hubo gente trabajando allí, o sea que es un motivo de orgullo también, estamos exportando en ese sentido sin duda. Y Eric, ¿cuáles fueron los elementos que vos evidenciás que hace que el Cerro Catedral finalmente sea el mejor centro de esquí de América Latina? Yo creo que eso, la evolución, el paisaje es imponente, en todos lados es lindo, acá realmente es imponente, el nivel de las pistas, la preparación de las pistas y demás seguramente ha influido, y para mí fue el tema de la nieve programada que permitió esquiar aún con falta de nieve absoluta. Y eso lo vemos, yo que sigo en las competencias a nivel mundial, del esquí, ahora que estuvieron las Olimpiadas y demás, ya es común ver una montaña completamente marrón y solamente la franja de la pista
pista de esquí que se hizo todo con nieve programada, con nieve, nosotros seguimos llamando artificial, solamente en el ancho de la pista. Claro. Es más, las competencias a nivel mundial, solo aunque haya nieve, aunque haya buena nieve, solo se hacen con nieve programada, porque es la nieve perfecta, la nieve que se endurece de manera justa, porque si no, no resistiría el paso de tantos competidores por el mismo espacio, por el mismo lugar. Hay un proceso de endurecer y descongelar la nieve, congelar para que quede claro, ¿no? Pero bueno, para descongelar, para que resista el paso de una X cantidad de atletas de un nivel muy alto, con una presión muy grande sobre el piso, que si no, no aguanta el piso, como cualquier competencia de motos, de autos o por el estilo, tiene que soportar el piso para que se pueda garantizar la realización. Eric Y después, Guzmán, no, hay sí, otro tema, hay otro tema que me olvido, si me permiten. sí, por favor. Lo que tiene Bariloche además es la oferta más allá del esquí. O sea, si el hecho de bajar a una ciudad que es grande y que tiene una oferta muy grande de gastronomía, de valor agregado en ese sentido, que lo hace muy, muy vasto, muy amplio, y eso es sin duda interesante.